Ah, bueno, listo, pero me garantizas que lo hiciste. Eileen, Sí. nada que ni me dices si lo hiciste, no me muestras, ¿lo hiciste o no? Respira. No, profe. ¿Y por qué, muñeca? Estoy en algunas cosas en las redes sociales, entre las algunos estuve haciendo. No se te escucha, nena. Profe, que yo estoy en las redes sociales, entonces he hecho unas cosas de sociales y no alcancé a copiar eso. Pero si esta mañana Ok, para tuviste que el así. tiempo. Estás muy atrasada, Profe, Eileen. mira. Muy bien, Zamora, muy bien. Eileen, bueno, yo sé, Me cambié te recomiendo por favor ponerte al día porque bueno, este es el tema del del segundo corte, pero también estás atrasada con los del primer corte, nena. Entonces te recomiendo mucho organizarte, porque por lo menos es que solo por WhatsApp se te envió la información esta mañana. Entonces, por favor, te recomiendo organizarte bien y ponerte al día con esas actividades. Sí, señora. Bueno, bueno, chicos. Entonces ya tenemos presente que el día de Profe, hoy, no me dime. deja. No, profe, es que no me está dejando con... Es que se está pasando algo con... Que no me deja como tocarlo. Ah, ya me deja. Bueno, ya vi tu trabajo, por favor, apaga la cámara. Lo mismo de Asa, Galvis y Eileen pueden apagar sus cámaras. ¿Listo? Ya, espera, que se tarda. Ay, Bueno, Dios. entonces el día de hoy vamos a empezar con el tema de la guerra de los 1000 días. Para iniciar este tema, vamos a ver un pequeño video sobre la guerra de los 1000 días. Ay, ¿dónde está? ¿Cómo y cuándo? Listo, yo también voy a apagar mi cámara y mi sonido para que puedan Listo, escuchar profe. bien, ¿listo? Espera, profe. Ay, déjame. Ya, profe. La Guerra de los 1000 días fue un conflicto que comenzó el 17 de octubre de 1899. En ella se dio una sangrienta batalla entre los bandos del Partido Liberal y el Partido Nacional o Conservador, este último liderado por el presidente actual Manuel Antonio San Clemente. Este conflicto se caracterizó por ser llevado a cabo entre el ejército del gobierno y un grupo de guerrillas liberales de carácter anarquista. Uno de los principales antecedentes de esta guerra fue el hecho de que la Constitución de Río Negro pretendía crear un Estado central fuerte. Posteriormente, la Constitución de 1886 puso en marcha un trato con la Santa Sede, es decir, el Vaticano, para que la educación colombiana pasara a manos de la Iglesia Católica, siendo ellos quienes elegirían los libros, las asignaturas y los temas que las personas aprenderían, así como también los que no. Finalmente decidirían quiénes serían los profesores, algo que dejó a todos los maestros públicos liberales sin trabajo, ocasionando una ira que iría creciendo exponencialmente con el tiempo. Por otra parte, algunas de las más importantes causas de esta guerra fueron, primero, la inestabilidad política que se daba en el país desde hace algunos años, ya que había dado las bases para un ambiente hostil y de guerra. Segundo, los constantes conflictos y desacuerdos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal por el control del país y todo lo que aquello significaba. Tercero, el desorden económico jugó también un papel importante en el inicio de la guerra, pues cada quien buscaba su propio bienestar, pero se vieron obligados a realizar un conflicto armado para lograr ese propósito. Cuarto, la mediocre organización y la pobre administración del presidente Manuel Antonio San Clemente ayudó a detonar la guerra. De este modo, la guerra comienza finalmente con el asalto de Bucaramanga por parte de un poco organizado grupo de liberales, provocando así una respuesta por parte del gobierno central. La primera fase de la guerra transcurrió entre salvajes batallas campales entre ambos ejércitos. En ese momento los conservadores se hallaban divididos en muchos bandos más y quisieron unirse para hacer una única y poderosa fuerza, pero no lo lograron. Por su parte, los liberales recibieron apoyo de Venezuela, pero esto no fue suficiente. Es importante tener en cuenta que durante esta época
Ambos bandos perpetraron acciones brutales que no se veían en el territorio nacional desde los tiempos de la independencia. El 17 de octubre de 1899, el general Juan Francisco Gómez Pinzón declaró que estaba a favor de iniciar un conflicto armado y, por tanto, tomando por sorpresa al gobierno central, atacó la población del Socorro y se encaminó hacia San Gil, derrotando las tropas del Ejército Nacional que se hallaban bajo el mando del capitán San Miguel. Al día siguiente, y con el gobierno ya en alerta, el coronel Juan Francisco Garay inició un violento ataque en el barrio Las Llanadas, que se tradujo en la toma de la población de Río de Oro, pues las autoridades locales decidieron huir antes que actuar en pos de la defensa de los civiles de aquellas poblaciones. Estas tomas hicieron que los liberales quedaran aislados y prácticamente sin poder en esa región del país, por lo que les fue imposible apoyar al general Vicente Carrera en el departamento del Tolima, siendo este derrotado y asesinado en San Luis el 14 de noviembre. Esto a su vez provocó levantamientos en distintas regiones como Boyacá, Tolima y el Magdalena, dejando al ejército liberal en Tolima completamente dividido y sin poder. A finales de octubre también estallaron batallas en el departamento del Cauca, resultando en la toma de Tumaco y el asalto de Palmira, siendo finalmente derrocadas por el gobierno central, provocando una victoria total que terminaría con el conflicto momentáneamente en la región. Todo lo anterior mencionado se tradujo en muchos otros conflictos, por ejemplo, el de Panamá, que fue un éxito para los atacantes gracias a lo lejos que se encontraba de la capital, dejándola con poca protección y organización central. Sin embargo, podría decirse que las principales batallas posteriores fueron las de Peralonso y Palo Negro, ganadas por los liberales y conservadores respectivamente. Tras muchísimos conflictos, desolación, inestabilidad, violencia y demás, Venezuela intentó intervenir para dar ayuda al Partido Liberal o Nacional, pero el Partido Conservador los tuvo de manera contundente. Esto provocó la cara plana moral, social y económica de Colombia, pues la guerra pasó de ser solo entre ejércitos de darse entre los mismos civiles que se enfrentaba en pos de ayudar a respectivos partidos políticos y al mismo tiempo buscando sobrevivir sobre los más débiles. En 1902 se determinó que la guerra ya no tenía sentido alguno, pues el poderío del bando ganador era ya demasiado grande. Para entonces se libraron muchas luchas en Panamá y la costa del Mar Caribe, pero la decisión de terminar la guerra se vio internacionalizada. De este modo, el 21 de noviembre de 1902 se firmó la paz entre los dos bandos en el acorazado estadounidense Wisconsin. Además, gracias a la intervención por parte de Theodore Roosevelt, presidente estadounidense del momento, en busca de la protección de sus intereses en la construcción del Canal de Panamá, los liberales se vieron obligados a dejar las armas, provocando así una victoria definitiva para el Partido Conservador. Mucho se habla de esta guerra y de sus consecuencias. Es claro que fueron nefastas, pues el país no solo quedó sumido en miseria y en una crisis económica grandísima, sino que también a lo largo del conflicto se produjeron más de 100.000 muertes entre militares gubernamentales y civiles. Además, esto produjo la separación definitiva de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Por otro lado, la deuda de los gastos militares empobreció aún más el país, y esto, de la mano con el daño recibido por las industrias y la destrucción de las vías de comunicación, provocó que la libra esterlina pasara de costar 15.85 pesos a 505 pesos en tan solo 4 años, algo que dejó ver las terribles consecuencias económicas locales. A su vez, a causa de la derrota de los nacionalistas, se firmó la Ley 33 de 1903, que establecía el patrón de oro para controlar la emisión monetaria, recogiendo el circulante que había sido emitido durante la regeneración. Prohibió cualquier nueva impresión de moneda fiduciaria y adicionó que había suspendido las emisiones de papel moneda como recurso fiscal mediante el decreto de 217 de febrero de 1903. Comandante conservadores, Manuel Antonio San Clemente. Era el presidente de Colombia en esos momentos. Su mala administración y la pobre organización de su gobierno fueron factores clave para el inicio de la guerra. José Manuel Marroquín.
Jugó el papel de vicepresidente de San Clemente entre 1898 y 1900, pasando luego a ser el mismísimo presidente entre el periodo de 1900 a 1904, siendo así el presidente a cargo al momento de la mayor parte de la guerra y al momento de la separación de Panamá. Próspero Pinzón. Pinzón se destacó durante finales del siglo XIX, colombiano como uno de los líderes militares más sobresalientes. Su primera experiencia de arma la tuvo en la guerra de 1875, cuando se incorporó en las guerrillas conservadoras que operaban en el norte de Boyacá. Fue así uno de los más importantes generales en la guerra de los 1000 días. Pedro Nel Ospina participó activamente de la guerra como general de la República, y esto le sirvió para llegar rápidamente y para ser secretario del Estado Mayor del general Marceliano Pérez. Carlos Albán fue también uno de los más importantes comandantes frente al conservador durante la guerra de los 1000 días. Posterior a la guerra, influenció diversos campos a inventar algunas cosas, como por ejemplo, los primeros dirigibles con propulsores eléctricos. Comandante de liberales. Rafael Uribe fue uno de los más importantes comandantes del Frente Liberal durante el conflicto, pero fue derrotado por Rafael Reyes en la batalla de la Tribuna. Con el cese del fuego fundó la Universidad de la República de Colombia. Benjamín Herrera consiguió la mayor cantidad de los recursos para armar militarmente al Frente Conservador, siendo uno de los mayores exponentes durante la guerra. Gracias a su éxito en la toma de Panamá, se consagra como mejor general conservador, y tras la guerra funda la Universidad de República de Colombia junto con el Rafael Uribe. Belisario Porras lideró un ataque a Panamá, pero el general Víctor Salazar tuvo tiempo de reforzar sus defensas, haciendo el intento de Porras quedara frustrado. Tras la firma de la paz, Porras se refugia en El Salvador y se opone a la creación del canal interoceánico y a la separación de Panamá de Colombia, ya que, según su libro, Reflexiones canaleras o la venta del istmo. Al hacer esto, Panamá caería en las garras del imperio de los Estados Unidos. Victoriano Lorenzo se le considera héroe nacional de la guerra y de Panamá, ya que veló por la seguridad de los ismeños, quienes eran sometidos a repetidas injusticias por parte de las autoridades conservadoras. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar explicando. A ver, acá, vamos acá, listo. Entonces, preguntas acerca del video, algunas dudas, inquietudes. No, señora. Profe, entonces cuando, digamos, habían dos territorios, el de los liberales y los de Conservadores. los conservadores, y digamos, había una línea imaginaria, y si alguien se pasaba de esa línea imaginaria, ¿lo mataban? ¿O cómo era? Bueno, puede ser que sí, así de una u otra forma, pero habían muchos conflictos entre estos dos partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque los liberales, recuerden que en la Constitución de Río Negro, pues fue creada por ellos, y pues por eso fue que ellos, cuando se creó ya la del 86, pues ellos entraron en controversias porque habían sido derrotados del poder, los habían bajado del poder, y pues esto no les gustó a ellos para nada. Entonces, por eso se genera, cuando se creó la nueva Constitución del 86, empiezan a ver esos malconformismos, ¿cierto? Ellos empiezan a ver en que en cuanto a su poder como que disminuyó, que ya no tenían la misma autoridad y demás. Entonces, esto que generó esta guerra. Debido a esos conflictos entre esos dos partidos políticos, se generó esta guerra que se desarrolló durante 3 años, desde 1899 hasta 1902, ¿cierto? Entre distintos bandos, y entre esos pues también una de las causas fue que había como se me trabó la lengua, una inestabilidad política, ¿cierto? No se sabían bien quiénes eran los dirigentes, cada uno pues tomaba el poder, no sé, había mucho desorden económico. Recuerden que antes de que eso sucediera, pues ellos estaban empezando
a trabajar todo el tema de las exportaciones de los productos que se daban acá, como lo del tabaco, el algodón, el café. Pero entonces, en cuanto a esta guerra, pues esto no permitió que la economía como que resurgiese porque pues no se podía realizar nada en cuanto a estas disputas entre los liberales y los conservadores. También una de las causas que se dio a esta guerra fue que el presidente entonces, Manuel Antonio San Clemente, pues no tenía un buen liderato, ¿cierto? No estaba ejerciendo su poder de presidente como era, y también esto se debía a que pues ya era un señor de alta edad y que pues ya no podía tener como el control en cuanto a esto. Entonces, pues algunos de estos partidos se tomaron las poblaciones de ciertas poblaciones, recordemos que ya ahora eran departamentos, se tomaron unos departamentos e iniciaron esa guerra. ¿Cuándo se inició? El 17 de octubre de 1889. Entonces, el gobierno de ese entonces, que recordemos que era el gobierno conservador, pues se preparó para esta guerra, ¿cierto? Pues uno cuando empieza una guerra, uno no sabe cuándo va a terminar, ¿cierto? Ni cómo va a terminar. Pero entonces esta guerra, pues ya vimos que como producto de esa guerra, pues hubo muchas muertes, muchos de los campesinos que apoyaban Profe, tanto a liberales como conservadores. Señora o están señor. muertos. Señora, Profe, señor, señor. profe, ya murieron 100.000 militares. Pues esa es una de las tantas cifras, pero claro que hubo mucha más gente de la que se menciona ahí. Ahí solo nos mencionan a los militares. También recordemos que en esta guerra también hubo mujeres, también hubo participación de los niños. O sea, también hubo muchas muertes de estos dos géneros, de mujeres y de niños, que también apoyaron todo lo que tenía que ver con esta guerra. Todo con el fin de qué, pues también de que los liberales pedían lo que se les había quitado. Recuerden que ellos habían puesto que su gobierno no hubiese pena de muerte, pero en este nuevo gobierno pues la habían vuelto a imponer. ¿Quién levantó la mano? Es que me aparecen dos a la vez y no puedo ver los nombres. David. David, cuéntame. Señora. ¿Tienes alguna pregunta? Ah, sí, que al fin, ¿quién ganó? Ya vamos para allá. Entonces vamos aquí a que, bueno, esto fue lo que ustedes tuvieron que hacer en sus cuadernitos. Hubo un enfrentamiento entre esos dos partidos conservadores y tuvo la victoria se obtuvo la victoria del gobierno, y luego pues después de esta guerra, Panamá, que era un territorio, uno más de los departamentos que tenía Colombia, estaba como triste de una u otra forma. ¿Por qué? Porque el gobierno no le prestaba atención, o sea, como que estaba tan alejado que nadie veía como su importancia. Entonces resulta que Estados Unidos sí vio que era importante. ¿Por qué? Porque vio que allí se podía realizar un canal de tal forma que los productos que él transportaba y que exportaba, pues tuvieran fueran más rápidos de llegar. ¿Por qué? Porque esto le acarreaba menos gastos a ellos cuando enviaban sus navíos, sus barcos. Entonces ellos vieron la posibilidad de que ahí en Panamá se pudiera hacer un canal, el que actualmente conocemos, para que pudiesen pasar las mercancías y pues esto disminuyera sus gastos en cuanto al envío de estas mercancías. ¿Preguntas? No. Bueno. No, señora. No. Entonces resulta que Colombia quedó pues muy afectada en varios aspectos. En cuanto a lo económico, pues que ya había solicitado mucho dinero para la guerra, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para comprar municiones, armamento, equipar a sus fuerzas militares y demás. Entonces quedó en una grande crisis económica. Señor, chicos, si no tienen preguntas, por favor apaguemos los micrófonos. En cuanto a lo social, pues se vio afectado porque Panamá se empezó a
a gestionar su separación del Estado colombiano, de tal forma que ellos pues pudiesen tomar sus propias decisiones. Y pues hoy en día vemos que si Colombia tuviese a una Panamá, pues económicamente Colombia estaría muy bien. ¿Por qué? Porque este canal de Panamá produce muchos recursos económicos para este país y esto pues ayudaría mucho a nuestro país y actualmente fuéramos Panamá fuese parte de Colombia. ¿Cómo se dio como el fin de esta guerra? De acuerdo a lo que ustedes escribieron, ¿quién me quiere comentar algo? Yo, profe, A ver, cuéntame. que el fin de esta guerra ¿era qué? Era ver qué partido liberal era, cuál de los dos partidos eran mejores, o el conservador o el liberal. Exacto. ¿Qué más nos puedes aportar? Profe, o sea, es que cómo se dio el fin fue, profe, que se dieron cuenta de que la guerra ya no tenía sentido, entonces se retiró el Partido Liberal y por eso en el Partido Conservador. Exactamente. Ellos se dieron cuenta de que pues era algo ilógico continuar con una guerra que ambos de una u otra forma tenían sus ideales claros y era bueno respetar las opiniones, pero pues se dieron cuenta de que esto pues no era más beneficioso como tal para la sociedad, para las demás personas, que de una u otra forma también las personas estaban viendo afectadas por esa guerra que ellos habían generado. Profe, otra pregunta. Entonces, si ellos no se hubieran dado cuenta de eso, entonces todavía seguiríamos en guerra. Claro, de una u otra forma, pero pues ya aquí venimos para esa parte. Entonces, esas batallas se dieron, se siguieron tornando, pero entonces intervino Estados Unidos, donde por favor, Santiago Espejo, apagas tu cámara y silencias tu micrófono, gracias. Profe, a mí no me gustaría que siguiera esta guerra, sería todo raro. Claro, obviamente estar en guerra no es lo que nadie quisiese afrontar, ¿cierto? Entonces, las primeras derrotas de los dos partidos pues iniciaron, ya sabemos que entre los conservadores y liberales. Pero entonces, el final, esta guerra, pues ya sabemos que dejó en ruina a Colombia en varios tipos de aspectos. El ejército pasó de ser de personas preparadas a abarcar varios civiles, donde se dividieron pues los bandos. Y como entonces se dio algo que se llamó el Tratado de Wisconsin. Ese tratado, señora, no te entiendo. Que yo escuché ahí que los gobernadores estuvieron hablando y hicieron como un tratado de paz, firmaron un tratado de paz para así no continuar con esta guerra. Exacto, es del que estamos hablando, del Tratado de Wisconsin. Se llamó así Wisconsin porque Wisconsin era la nave en la que fueron a dialogar las personas para hacer un acuerdo y parar esta guerra que se estaba dando entre los conservadores y los liberales. Entonces, este tratado se dio con carácter nacional a medidas adaptadas donde se abolieron los impuestos extraordinarios de la guerra y convocó pues a unas elecciones para el Congreso donde el general Lucas Caballero y el coronel Eusebio Morales, en representación de estas personas, pues se firmaron estos acuerdos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, señora. No, señora. Alguien está levantando la mano insistentemente, pero pues no veo el nombre. Profe, está Rosas y Miguel Galvis levantando la mano. Dale, Rosas, entonces dale tú. Rosas, te escuchamos. No, profe, yo no tengo preguntas, es que la activé sin querer. Ah, bueno. Galvis. A mí también me pasó como a Rosas. Bueno, chicos, la pantalla es para que seamos serios, ¿listos? Esas herramientas que están ahí, pues es para que
utilicemos correctamente. David, ¿tenías alguna otra pregunta? Sí, señora. Señor. Mi pregunta era que si se moría la gente, digamos, en los liberales, en los conservadores, o sea, los liberales guardaban el cuerpo, ¿o cómo le hacían? O sea, ¿lo dejaban ahí? Pues como era guerra, los cuerpos sí quedaban ahí, obviamente. Ya la gente que pues que apoyaba ese bando, pues obviamente recogían todos estos cadáveres y hacían pues su adecuada entierro, por decirlo así. ¿Listo? Ir al más allá. Listo. Yo tengo una pregunta. Es que Señor. todavía no lo que pasó en 1902. ¿Cómo? Es que todavía no lo que pasó en el Tratado de Wisconsin, que ahí dice en 1902, noviembre 21. Sí, en ese tiempo fue para cuando terminó esa guerra. Ah. ¿Listo? Bueno, chicos. Y así, si la Señor, guerra, podemos vivir en paz. no te entiendo. Se acabó la guerra militar, ya no tener más conflictos, pero No se te entiende nada. No se te escucha bien, se te escucha entrecortado. Bueno, chicos, para el día de miércoles que volvemos a tener clase, ustedes van a leer acerca de la separación de Panamá, que lo tienen en sus guías. Y yo ahorita más tarde les envío lo que deben consignar en sus cuadernitos. ¿Listo, chicos? Para que continuemos con el tema. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta el momento? no, señora. No, señora. Por eso se llama la guerra de los 1000 días. 1000 días. Profe, pero ¿eso fueron precisamente 1000 días o pudieron haber sido? No, obviamente que se prolongaron 999. algunos otros días mientras hubo una organización y demás. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿alguna otra Profe, duda? pero también toca subrayarlo, ¿no? No, señora. ¿No se te entendió, David? Que sí también toca subrayarlo. Sí, claro, ustedes van leyendo y subrayan lo más relevante, ¿listo? Lo que ustedes consideren importante o que tengan dudas o preguntas. ¿Listo? Listo. Entonces, en esta tarde, lo que queda de la clase, que son 8 minuticos, entonces van leyendo, por favor. Ahí ponen la fecha en la guía, 18 de mayo. En la guía busquen dónde está el título de Pérdida de Panamá. ¿Qué página, Sarita, porfa? Perdida en Panamá, ¿cierto, profe? Sí, ¿qué página? La 10. Entonces, todos en la página 10 y escribimos la fecha, mayo 18. ¿Es pérdida de Panamá, sí? Sí, señor. Profe, y también por la pérdida de Panamá, Colombia perdieron económicamente, Muchas garantías. perdieron muchas personas, humanidad, ¿sí? Bueno, cuando ya crearon el canal, eso ya es otro tema. La pérdida, como te mencionaba hace rato, la pérdida de Panamá, pues fue algo muy fuerte para el Estado colombiano, porque lo que les decía, si la tuviésemos actualmente, pues nuestra economía sería distinta, tendríamos más recursos económicos. Quién sabe si existiese lo que hoy en día conocemos muchos de nosotros, la corrupción sería tal vez mayor o tal vez menor, no lo sabríamos. Muchos aspectos influirían en este sentido. Pero en cuanto a la pérdida que tú te refieres de vidas, es cuando ya empezaron a crear el canal de Panamá, como a construir ese paso. ¿Listo? Eso ya es otro tema muy distinto. Profe, pero fue un presidente que vendió Panamá, ¿no? Señora. Fue un presidente que vendió Panamá, ¿cierto? No como tal que lo haya vendido, sino que como que hicieron un tratado. Pero ya mañana cuando empecemos a explicar sobre eso, les voy a aclarar todos esos restos de dudas. El día de hoy era conocer cómo se dio lo de la guerra de los 1000 días, quiénes fueron los involucrados, qué consecuencias tuvo y las causas por las que se dio. Entonces ya para mañana vamos a ver lo que fue la pérdida de Panamá. La tarea ahorita es que ustedes resalten
la información que está en su guía, saquen preguntas, no se queden solo con la información que está ahí, ustedes pueden consultar otras fuentes y también aportar a lo que vamos a trabajar mañana. ¿Listo? Listo, chicos, entonces no siendo Sí, señora. más que terminan de leer ahí, consulten. Camilo, dime. ¿Realizamos un cuestionario o mañana cuando nos expliques bien sobre el tema? No te entiendo. Si realizamos ahí dice cuestionario. Ah, sí, lo pueden ir resolviendo, que eso tiene que ver con los temas que ya trabajamos y ya mañana me presentan y les digo que me tiene, mañana no, sino el miércoles, continuamos y les digo qué es lo que me deben enviar y demás. ¿Listo, chicos? O sea que es obligatorio hacer el cuestionario. Claro, porque pues es una actividad que se les va a asignar luego. Listo, chicos, entonces nos vemos el miércoles nuevamente. Espero que lleguen con muchas preguntas y aportes sobre el tema de la pérdida de Panamá. ¿Listo, chicos? Bueno, Está bien, profe. chao, juiciosos. Buena tarde. Buenas tardes también para usted, profe. Bendiga. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao. Chao.